Sí, todo no necesito. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la tercera jornada del ciclo sobre literatura y sistemas de justicia. Saludamos a la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco, al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, a la ministra de la Corte Suprema, Adelita Rabanales, al expresidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, al exministro del Máximo Tribunal, Lamberto Cisternas, presidentes, presidentas y ministros de Corte de Apelaciones del país. Ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental, Javier Millar, ministra presidenta del Tribunal Ambiental del Javier Millar es presidente del Tercer Tribunal Ambiental y la ministra Sandra Álvarez es presidenta del Primer Tribunal Ambiental. Superintendente de Salud, Alejandro Ramírez, director de Biblioteca Nacional de Chile, Pedro Segers, decanos y decanas de Facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Letras y Educación de distintas universidades del país, y con especial afecto y agradecimiento a los panelistas de esta jornada, a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mireya López, al ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica, y a la abogada, escritora y secretaria de la Sociedad de Escritores de Chile, Paulina Correa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, en especial a todos los asistentes que tenemos online durante esta jornada, que ya sobrepasan los 50 personas. Le damos la bienvenida a la tercera jornada del ciclo sobre literatura a la clásica novela Los Miserables de Víctor Hugo. Esta actividad es parte de las acciones que lleva a cabo la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial con el fin de visibilizar la estrecha relación entre el arte de las letras con la labor jurisdiccional, acercando así al Poder Judicial a la cultura y a la ciudadanía. Esta actividad está siendo transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial desde el Salón de Acuerdo de la Corte Suprema. Saludamos, como ya lo hicimos, a nuestros expositores en esta jornada. En primer lugar, tomará la palabra como presentadora la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro, la ministra Mireya López. Y el análisis de la novela que nos convoca será expuesto por la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, señora Ángela Vivanco. Y los dos comentarios estarán a cargo de Rodrigo Pica, ministro del Tribunal Constitucional, y Paulina Correa, abogada, escritora y secretaria general de la Sociedad de Escritoras. Les queremos contar a todos los presentes que al finalizar las exposiciones pueden enviarnos sus preguntas vía chat de Zoom, las cuales serán respondidas al finalizar la jornada. A continuación, quiero dejar con ustedes a la ministra de la Corte de Apelaciones e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro, Mireya López, a quien le damos la bienvenida a esta tercera jornada del ciclo. Bien, muchas gracias. Junto con brindarles un cordial saludo a quienes están hoy presentes, les doy la bienvenida nuevamente a la tercera jornada del ciclo de conversatorios sobre literatura y sistemas de justicia. Quiero dar un especial agradecimiento a la presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro y ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco, por esta invitación a dar unas palabras de apertura y por esta gran iniciativa que nos convoca a reflexionar sobre la relación del arte, de las letras y la judicatura. La Comisión de Lenguaje Claro, de la que tengo el honor de ser parte, tiene como objeto promover al interior del Poder Judicial la reflexión sobre el lenguaje claro como elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia del ciudadano y elaborar, proponer e implementar acciones y productos previa validación del Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema y que tengan por finalidad favorecer la comprensión de la ciudadanía acerca del lenguaje judicial por un lado y que sirvan de apoyo a la judicatura por otro. En razón de ello, las actividades que desarrolla la Comisión son relevantes, ya que nuestro desafío como jueces es acercar la justicia a la ciudadanía y hacer vínculos con otras áreas del conocimiento. La literatura nos hace repensar el derecho y permite un cruce entre estas dos disciplinas, llevándonos a analizar cuestiones y temáticas jurídicas a partir de textos literarios. Y en ese sentido, este enriquecedor ciclo de conversatorios ya ha tenido 2 jornadas exitosas donde se ha podido reflexionar sobre importantes obras como son El proceso, de Franz Kafka,
que nos refleja la importancia de la ley y el sistema jurídico en una sociedad, y Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky, que muestra la complejidad psicológica de la culpa. El día de hoy es el turno de una de las más grandes novelas de la literatura, Los Miserables, de Víctor Hugo. Los Miserables es una novela histórica publicada en el año 1862. La historia se enmarca en el periodo de la restauración de la monarquía francesa que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XIX. La novela cuenta la historia de Jean Valjean, un expresidiario que desea reformarse, quien es condenado por robar una hogaza de pan para que su sobrino no muera de hambre. Luego de cumplir su condena y salir en libertad, no logra reinsertarse en la sociedad, debido a que en sus documentos de identificación estaba marcada la huella de su pasado, por lo que nuevamente infringe la ley. Es por ello que, en definitiva, vemos todo el problema que él tiene para reinsertarse en la sociedad y se ve enfrentado ante el inspector de justicia Javert, quien dedica todo su esfuerzo en perseguir incansablemente a este prófugo de la justicia. La narrativa de Víctor Hugo gira en torno al bien, al mal, la ética, la justicia y la fe, siendo la temática principal la defensa social. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana frente a la adversidad, cuestión que sigue presente en las sociedades actuales y que sin duda atañe a la judicatura. Uno de los temas relevantes de la novela es el crimen de la ley, mostrándonos cómo las coacciones sociales y morales pueden llevar a los hombres a la decadencia si no se encuentra alguna solución de rehabilitación. La obra refleja la importancia de la educación, el acompañamiento y el respeto hacia las personas como herramientas que pueden lograr la rehabilitación. En ese sentido, la obra reflexiona sobre el problema del mal y la condena social y cómo ellas están presentes en nuestra cultura. Desde este punto de vista, es útil recordar que los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señalan que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados, y el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los condenados. Quizás por coincidencia, hoy en el Diario Oficial se publicó justamente la Ley 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y que tiene, entre otros, como objeto el abandono de la conducta delictiva y la integración social. En este sentido, Los Miserables nos hace cuestionarnos la necesidad de la humanización del sistema penal. Dentro de esta perspectiva quisiera hacer mención a la justicia restaurativa, porque esta obra del siglo XIX trae aparejada una temática actual del sistema de justicia que tiene relación con ir modernizando los sistemas y encontrar nuevas formas de justicia, incluyendo alternativas en la resolución de los conflictos y dentro de estos en el ámbito penal. De este modo, nuevamente reiterar mis agradecimientos por esta invitación a la ministra señora Ángela Vivanco e invitarlos a todos ustedes a escuchar a los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde. Muchas gracias por la atención y por la asistencia. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida. Y le damos la palabra a la presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro y que en esta oportunidad será la panelista principal de esta jornada, la ministra Ángela Vivanco, que nos expondrá sobre Los Miserables. Muy buenas tardes. En primer lugar, mis afectuosos saludos a todos los que nos acompañan, tanto en persona como a través de nuestra plataforma, y particularmente saludar con gran afecto a nuestros invitados de hoy, tanto a Mireya por la presentación, le agradezco mucho, ministra, la presentación que ha hecho,
y por supuesto también a los queridos amigos ministro Rodrigo Pica del Tribunal Constitucional y a Julia Paulina Correa, compañera de universidad y amiga de tantos años. Un honor encontrarme en este panel. La verdad es que Los Miserables es una de las novelas más importantes que podemos considerar o destacar desde el punto de vista de la relación entre literatura y justicia. No solamente es una novela que refleja una época con una serie de complejidades, problemas y por supuesto todo tipo de inequidades, porque la lucha por la justicia y la igualdad es una lucha que tiene cientos de años, sino además porque plantea problemas que son problemas que se proyectan hasta el día de hoy para aquellas personas que de alguna manera acuden a la justicia. Preguntas tales como ¿a qué respondemos? ¿A una justicia asociada con la misericordia o a la ley, que a veces es muy dura? ¿Podemos considerar a las personas por haber delinquido personas que estén excluidas de la sociedad o merecen ser reincluidas? Y por otra parte, ¿quiénes son aquellos que tienen que realizar los grandes actos de perdón y de rehabilitación? ¿Los órganos que están instituidos para ello? ¿O a veces una intervención de un tercero que nada tiene que ver con eso puede ser tan determinante en la redención de una persona? Y por eso vamos a ver en la exposición una presentación que tengo, así que pido por favor que compartamos la pantalla. Por eso a esta presentación yo la he llamado Los Miserables de Víctor Hugo, una novela sobre la redención. Y desde este punto de vista, ¿no es cierto?, el tema se basa no en el castigo, no en la criminalidad, sino en cómo una persona puede levantarse desde una situación en que se ha puesto al margen de la ley y al margen de la sociedad hasta ser una persona que no solo colabora con la sociedad, sino que en definitiva es capaz de producir efectos absolutamente virtuosos respecto de ella. El autor, enormemente famoso, de aquellos autores que, ahí sí, de aquellos autores que fueron reconocidos en vida y famoso fue Víctor Hugo. Víctor Hugo fue político en su país, fue un hombre muy contrario a Napoleón, fue un hombre que defendió los derechos de las mujeres mucho tiempo antes de que esto fuera una realidad jurídica, abogó en contra de la pena de muerte, fue exiliado de su país, de hecho escribió Los Miserables en el exilio, e incluso, ¿cierto?, ya llegados todos los hechos de aquella revuelta que se llamaría la revuelta de la Comuna de París, él hace una durísima crítica sobre ella porque dice, hay unos bandidos que matan a 64 rehenes y nosotros replicamos matando a 6.000 presos. Entonces fue un hombre siempre polémico, transgresor, muy interesante, con una vida personal muy intensa, de muchos amores y de muchas historias, pero también de grandes sufrimientos, porque tuvo el sufrimiento de la muerte temprana de una de sus hijas y la locura de otra, que ha sido incluso llevado al cine como la famosa Adele Hugo. Sin duda, de este punto de vista, el crear la obra Los Miserables es uno de los grandes hitos de la carrera literaria de Víctor Hugo. Es una de las grandes novelas del siglo XIX y se ha considerado incluso que es una novela total, porque no solamente desarrolla un gran tratamiento de personajes y un gran tratamiento del punto de vista de la construcción de tiempos y espacios, sino que además que trae a colación valores y, como lo decía al principio, grandes conflictos del ser humano. Y de ese punto de vista, el editor que apostó por esta obra, que como lo comentaba la ministra López, fue una obra publicada poco después que se escribiera en Suiza, en Guernesey, cuando él estaba exiliado, apostó y apostó exitosamente porque tuvo una gigantesca venta, ¿no? Y lo que nos dice Víctor Hugo sobre esta obra, en donde de alguna manera
anuncia, qué es lo que pretende con ella, es que mientras exista por el hecho de las leyes y la moral una condena social, creando artificialmente en medio de la civilización el infierno y complicando con una fatalidad humana el destino que es divino, mientras no se resuelvan los tres problemas del siglo, la degradación del hombre por parte del proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por la ignorancia, siempre y cuando en algunas áreas sea posible la asfixia social, en otras palabras, y desde un punto de vista aún mayor, mientras haya ignorancia y miseria en la tierra, los libros de esta naturaleza pueden no ser inútiles, ¿no? Entonces, en el fondo, obviamente tiene una dedicación específica a demostrar una realidad social que a él le parece muy preocupante, una realidad social que sin duda influye en la obra, porque de alguna manera el homenaje que él hace cuando habla de los miserables, no refiere a aquellos que son miserables por su mezquindad de corazón, sino que refiere a aquellos que son miserables porque la sociedad los excluye o porque en definitiva no encuentran un espacio en ella por razones de desigualdad, de miseria, etcétera, ¿no? Incluso él, ¿no es cierto?, al ver situaciones concretas de su vida, cuando los policías se llevan a una persona detenida, él encuentra allí de alguna manera inspiración para la creación de la figura de Jean Valjean, ¿no? Y dice, este hombre, ya no para mí un hombre, era el espectro de la miseria, ¿no? La relación entre la pobreza, la miseria y el delinquir y ponerse, ¿no es cierto?, de alguna manera al margen de la sociedad. Esta es una obra de grandes aspectos éticos, ¿no? Y de alguna manera los personajes, si bien son personajes muy bien creados y personajes muy interesantes y atractivos, de alguna manera son personajes simbólicos y representativos, ¿no? El funcionario que cumple con la ley a rajatabla, ¿no es cierto?, sin importar su resultado. Aquella persona que habiendo delinquido se encuentra segregado o estigmatizado. Aquella persona que no encuentra un ámbito de trabajo y que tiene que mantener a su hija y termina prostituyéndose, ¿no? Personajes que son los que en la novela más antigua se podrían llamar los pícaros, ¿no? Los Thénardier, que son aquellos que de alguna manera no tienen reglas morales y en consecuencia se aprovechan de las situaciones a toda costa. Y por supuesto, para mí, ¿no?, un gran personaje que es el centro ético de esta obra es la figura de Monseñor Myriel, porque Monseñor Myriel representa la generosidad, representa la misericordia, ¿no?, más allá de lo que efectivamente la ley nos diga. Y de ese punto de vista se configuran estos importantes personajes que nos van permitiendo transitar por los distintos espacios que Víctor Hugo quiere recrear. Jean Valjean, un expresidiario, ¿no es cierto?, que estaba absolutamente destinado a seguir delinquiendo y a ser un hombre fuera de la ley y que además odiaba a la sociedad, ¿no es cierto?, y que consideraba que prácticamente la sociedad le debía algo, que gracias a la intervención de Monseñor Myriel se transforma en un hombre que reflexiona y que considera que es posible hacer el bien. Javert, que es el inspector que cumple a todo evento con la ley, sin importar los resultados. Fantine, que es una mujer engañada por un joven aristócrata que queda embarazada y que va cayendo en una ruina creciente, pero una ruina física y no moral, para poder mantener a Cosette, que ha sido entregada a unos guardadores que son estos pícaros, los Thénardier. Y por último, Marius, que es la representación, podríamos decir, de la vuelta a un sistema de una organización social cuando Cosette se enamora de él y finalmente Jean Valjean entrega todo aquello que ha hecho para que esa pareja tenga un futuro que ya no signifique de ninguna manera escapar. ¿Cómo podemos relacionar el tema de los miserables con la justicia, ¿no? Por cierto, aquí hay que hacer la precisión de que una cosa es
el sistema de administración de justicia y otra la justicia como valor moral, porque aquí evidentemente las grandes contraposiciones de la obra tienen que ver con a qué tipo de justicia servimos, ¿no? A la justicia formal que está mediada por la ley y que implica condenas y reprobaciones, época en que el delinquir lo pone a uno, ¿no es cierto?, en las antípodas de la sociedad, o la justicia como un valor que es un valor inmanente, propio del ser humano, ¿no es cierto? Una de las características más propias de lo que se llama humanidad, que tiene que ver con dar a cada cual lo suyo, ¿no? Lo que le corresponde, y no solo aquello que la ley señala que es un reducto, un espacio, ¿no es cierto?, que tiene más limitaciones. Lo que es importante destacar en primer lugar es que Jean Valjean es víctima de un castigo desmedido. Jean Valjean no es un criminal, un asaltante que va por los caminos asaltando o que va haciendo una serie de actividades pícaras y delictivas como los Thénardier, sino que Jean Valjean es un hombre que queda huérfano, que se hace cargo de su hermana menor queda viuda, y finalmente Jean Valjean trata de mantener a su hermana viuda y a los hijos de ella, y viéndose en la desesperación de que no hay nada que comer, decide hacer el terrible crimen de romper una vidriera para sacar un pan, ¿no? Y es finalmente detenido, ensangrentado, y en consecuencia se visualiza que él ha sido el hombre que ha robado este pan. Su hermana queda en la miseria, nunca más logra él encontrar a los hijos de su hermana, solo tiene la noticia de que su hermana vive en alguna parte pobremente con el hijo menor, de los otros niños nunca más él sabe. Y el resultado de esta terrible situación, ¿no es cierto?, de este terrible delito, es que él es condenado a unos pocos años de prisión, pero como intenta escapar una y otra vez, finalmente cumple 19 años de prisión, ¿no?, por las reincidencias, ¿no? Y como así lo destaca Víctor Hugo, por haber roto un vidrio y haber cogido un pan. Y aquí Víctor Hugo, de alguna manera, es muy interesante esta obra, porque Víctor Hugo interpela constantemente al lector, es como una conversación con el lector, como si esto tuviera, ¿no es cierto?, un escenario real, él estuviera contando una historia y de repente nos mirara y nos dijera, oiga usted, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que piensa de eso? Y entonces él hace un alto, luego de contar la triste historia de Jean Valjean, de cómo llegó a ser un prisionero, y dice, aquí es difícil pasar adelante sin meditar un momento. Y se pregunta, ¿la naturaleza humana puede transformarse completamente? ¿El hombre creado bueno por Dios puede hacerse malo por el hombre? ¿Puede el alma modificarse completamente por el destino y hacerse malvada haciendo malo el destino? ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada, como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja? No hay en toda alma humana, no había en el alma de Jean Valjean en particular, una primera chispa, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien puede desarrollar, encender, purificar y hacer brillar esplendorosamente y que el mal no puede nunca apagar. Bueno, esto es genial, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que yo diría que resume, ¿no es cierto?, todo el propósito de la obra, ¿no? Jean Valjean ha caído en desgracia, ¿no? No negamos que ha caído en desgracia, pero hay, ¿no es cierto?, un alma, hay un espíritu que efectivamente hace que tenga, ¿no es cierto?, la posibilidad de redención, que es de lo que estamos hablando. Por su parte, el inspector Javert también es una víctima de la sociedad. El inspector Javert ha nacido en las cárceles, ¿no? Fue hijo de una mujer que veía la suerte, ¿no? Y terminó presa, y este niño nació en la cárcel. Entonces es un niño marcado, ¿no es cierto?, por la segregación social, que a diferencia de decir, como vengo de un mundo, ¿no es cierto?, entre comillas, delictivo, voy a seguir por ese camino, él se pone en la contraposición y con el fervor de los conversos, ¿no es cierto?, a decir, yo nada voy a tener que ver con este mundo y en consecuencia voy a servir a la ley, ¿no es cierto?, a todo evento. Era absoluto y no admitía excepciones. Por una parte decía, el funcionario no puede engañarse, el magistrado nunca se equivoca. Y por la otra decía, estos son irremediablemente perdidos, nada bueno puede esperarse de ellos, ¿no? Porque su propio modo de sobrevivencia es atenerse entonces, ¿no es cierto?, a considerar que la ley tiene razón y que en consecuencia si las personas han sido segregadas, culpa es de ellas y él por supuesto está en las antípodas de ello.
Y de ese punto de vista lleva este empeño a unos, como lo dice Mario Vargas Llosa, lleva este empeño a unos extremos fanáticos y aberrantes. Ahora bien, ¿tiene Javert la culpa de que la ley esté mal hecha? Para el policía se trata de una ecuación muy simple. Gracias a su trabajo, la vida se organiza dentro de un orden y la sociedad es posible. Sin él, la vida sería caos y desintegración. Bueno, y esto es, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera nos da la contraposición de los personajes. Hay quienes dicen que de alguna manera Javert es el villano y Jean Valjean es el héroe, pero los villanos tienen muchos matices y en consecuencia la, entre comillas, villanía de Javert es en el fondo reflejar la sociedad de su tiempo. Lo que pasa es que Jean Valjean es un hombre del futuro, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ser tan determinante en que este hombre que estaba destinado a seguir delinquiendo se transforme en un hombre que está destinado a hacer cosas buenas? Bueno, la intervención que no es del sistema de justicia, porque el sistema no se ha ocupado, ¿no?, de rehabilitar y de alguna manera perdonar a las personas, sino tan solo de castigarlas, sino que la intervención va a ser de Monseñor Myriel. Este hombre sale de la cárcel, le dan una cartilla de preso que tiene que mostrar en todas partes, lo cual significa que no lo reciben en ningún hostal, en ninguna parte. Es un hombre proscrito, aunque salió de la cárcel, cumplió su condena, y va y llega al pueblo donde vive Monseñor Myriel, que es muy bonita la obra porque describe cómo Monseñor Myriel acompañó muchas personas ejecutadas a la guillotina, ¿no? Y cómo le horroriza, ¿no es cierto?, que las personas sean castigadas de esa manera. Es un hombre además que vivía con muy poco dinero porque todo el resto lo daba a obras sociales. Y no hay nadie que reciba a Jean Valjean y finalmente llega a la casa de Monseñor Myriel. Monseñor Myriel le dice, por supuesto, quédese aquí, usted es un hermano y es más, venga a comer a mi casa, ven, coma conmigo, ¿no? Saquemos lo poco que hay para comer. Y le dice a su ama de llaves, y pon los candelabros de plata en honor a este invitado que nos ha llegado. Cosa que para Jean Valjean es enormemente sorprendente, ¿no?, porque no espera nada de la sociedad, ¿no? Y obviamente, desde ese punto de vista, él todavía es un hombre marcado por su experiencia, que tiene, como decía yo antes, ¿no es cierto?, una odiosidad social, y que este gesto de amor o gesto de misericordia que tiene Monseñor Myriel le parece en principio un gesto absurdo, como siempre pasa el que está acostumbrado a que lo maltraten, que si hay un gesto amable no es capaz de decodificarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Monseñor Myriel le va a ofrecer dormir en la casa, él va a dormir en la casa y a la mañana siguiente, mucho antes de que todos se levanten, va a huir llevándose dinero, especies y escapando como un ladrón, como él considera serlo. La policía lo detiene, porque él tiene toda la pinta, ¿no es cierto?, de preso. Lo detienen, le piden sus papeles y él dice que va saliendo de la casa de Monseñor Myriel, que lo recibió. Le dice, no, tú eres un ladrón, escapando por la parte de atrás de la casa. Y se lo llevan a Monseñor Myriel, que se viene levantando y se da cuenta que Jean Valjean ha escapado con el dinero y todo. Obviamente Jean Valjean se dispone a ir otra vez preso y mantener el ciclo fatal, ¿no es cierto?, de la delincuencia. Pero Monseñor Myriel, que es un hombre de otra naturaleza, que también es un hombre del futuro, no del pasado, le dice, amigo, ¿por qué te fuiste intempestivamente? Entonces dicen, señor, pero que resulta que este hombre estaba robando. No, le dice, este ha sido un amigo que ha dormido en mi casa y no sé por qué se fue antes de despedirse y de tomar desayuno con nosotros, pero mire todo lo que lleva, todo se lo di yo, le dice. Y Jean Valjean queda atónito, totalmente atónito, porque es la segunda vez que se encuentra con un acto de amor que él no espera. Y tan es así, ¿no es cierto?, que el obispo Myriel, que lo único que había guardado de las viejas glorias de su casa habían sido los candelabros de plata que había puesto en la comida con Jean Valjean, le dice, espera amigo, hay algo más que te quiero dar. Y le entrega los candelabros de plata con espanto del ama de casa y de su hermana que vivían con él, porque era lo último que quedaba de gloria de la familia. Y Jean Valjean queda atónito, ¿no es cierto?, recibe los candelabros de plata, la policía se retira. Y aquí viene otra parte que es absolutamente maravillosa de la obra, ¿no es cierto?, y que va a marcar el futuro de Jean Valjean. Le dice Myriel, señores, le dice a los gendarmes, podéis retiraros.
Jean Valjean quedó como un hombre que va a desmayarse, ¿no es cierto?, totalmente transido, ¿no es cierto?, por esta situación. Y el obispo se aproxima a él y le dice en voz baja: no olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado. Jean Valjean, que no recordaba haber prometido nada, quedó suspenso. El obispo había recargado estas palabras al pronunciarlas y continuó con solemnidad: Jean Valjean, hermano mío, vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma, yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición y la consagro a Dios. Es un momento, ¿no es cierto?, absolutamente dramático, porque es la decisión, ¿no es cierto?, se nos pasó ahí, vamos a volver, es la decisión entre un destino y otro, ¿no? Y fíjense una cosa interesante, que Víctor Hugo siempre fue muy enfático en decir que él no era un hombre creyente. Entonces, por supuesto que sus lectores le decían: pero mira, existe el gran héroe de la obra, Monseñor Myriel, es que la bondad no tiene religiones. Monseñor Myriel está puesto como un personaje, pero podría haber sido otro tipo de persona. Yo lo elegí porque la bondad no tiene necesariamente que asociarse con la religión. ¿Y qué es lo que sucede con Jean Valjean? Sale, ¿no es cierto?, impresionado con esto. Trata de robarle a un chiquillo una moneda. Cuando el chiquillo se va asustado, trata de devolverle la moneda, porque se da cuenta de que no puede fallarle a Monseñor Myriel, porque le ha dicho, ¿no es cierto?, con esto te hago libre, ¿no es cierto?, en el fondo, con esto te hago un hombre bueno. Y se pone a llorar, ¿no? Y dice: soy un miserable. Pero aquí no es la miseria de los excluidos, sino que es la miseria de aquellos que actúan contra el bien, ¿no es cierto? Y ahora él está consciente de que ya no puede ser un hombre malo, ¿no? Y de ese punto de vista sí ha sido la impronta, ¿no es cierto?, que Myriel ha tenido sobre él. Si cedía, le sería preciso renunciar a aquel odio contra los actos de los demás hombres que había alimentado en su alma por espacio de tantos años, aquel odio en que hallaba un placer, que en esta ocasión no había medio entre vencer y ser vencido, y que había comenzado una lucha colosal y definitiva entre su maldad y la bondad del anciano sacerdote. Desgraciadamente, sin embargo, el hecho de quitarle la moneda al niño, que luego va a ser una denuncia, más el hecho de que él no se presente en ningún puesto de policía con su famosa cartilla, en definitiva va a significar que Jean Valjean se transforma en un prófugo de la justicia. Pero la diferencia es que ahora no es un prófugo delincuente, sino que en definitiva es un prófugo que tiene la intención cierta, ¿no es cierto?, y intensa de querer hacer el bien. Como nos dice Elizabeth Nielsen, Valjean no se convierte en un mejor hombre debido a la ley. Todavía intenta robar después de estar cumpliendo su condena, pero su vida da un vuelco cuando el sacerdote lo rescata de la ley. El cura dice que al darle a Valjean la plata ha salvado su alma para Dios. Es este religioso moral despertar en lugar del sistema de justicia penal que inicia el cambio en Valjean y contribuye a su prosperidad posterior. Y en definitiva, ¿cierto?, gracias a los bienes que ha recibido del obispo Myriel, Jean Valjean hace este quiebre, ¿no es cierto?, entre su vida anterior y la actual, y él va a irse a otro lugar, va a cambiar de nombre y se va a presentar como un hombre probo, próspero, que es Monseñor, o sea, señor o Monsieur Madeleine. Y Monsieur Madeleine va a ser un hombre que va a resultar tan importante en su comunidad, que va a llegar a alcalde, que va a tener empresas, que va a dar trabajo, etc. Y allí es donde se produce la vinculación de Monsieur Madeleine con Fantine. Fantine, ya lo decíamos al principio, es una niña que ha tenido un romance con un chico aristocrático que la convenció de que se iba a casar con ella. Por supuesto no lo hizo, huyó, le deja nada más una carta a ella y a sus amigas muy ofensiva, ¿no es cierto?, como riéndose de ella, ¿no? Y ella descubre que está embarazada, tiene a Cosette, y a Cosette la deja con los malos personajes de los Thénardier, y se dedica a trabajar en una de las fábricas de Monseñor Madeleine, pero por supuesto que en la fábrica empiezan a darse cuenta de que tiene una hija que ha mentido y finalmente la despiden con ignominia, y esto va a significar que ella caiga
en la miseria, vende los dientes, vende el pelo y finalmente cae en la prostitución. Y Monsieur Madeleine se siente profundamente responsable de esta situación porque sucedió en su fábrica, y cuando encuentra en una situación totalmente ruinosa a Fantine, él le promete, ¿no es cierto?, y le dice: yo te voy a ayudar, voy a recuperar a tu hija, te voy a pagar tus cuentas, voy a hacer todo lo que tú necesites para que en el fondo te restablezca. Pero Fantine ya está gravemente enferma de tuberculosis por las miserias que ha pasado. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, por una parte está este cambio sustantivo en pasar a ser un hombre capaz de ayudar a otro, y además se le presenta a Jean Valjean una situación increíble, que es que el mismo Javert, que llega al lugar y que piensa que Monsieur Madeleine es Jean Valjean, le dice: perdóname, me he equivocado, quiero ponerme a su disposición, alcalde, por haber metido la pata, digámoslo así, porque en definitiva está encontrado el hombre que es Jean Valjean, el verdadero Jean Valjean. Y entonces viene otra vez, ¿no es cierto?, la discusión interna de Jean Valjean y decir, dado que la vida, ¿no es cierto?, me ha sonreído, ¿puedo yo desentenderme de la realidad de que van a juzgar a un hombre, ¿no es cierto?, inocente en lugar de mí? Se interrogó sobre esta decisión irrevocable y se confesó que el arreglo que había hecho con su espíritu era monstruoso, porque su dejar obrar a Dios era simplemente una idea horrible. Dejar pasar ese error del destino y de los hombres, no impedirlo, ayudarlo en el silencio, era tan imperdonable injusticia, el colmo de la indignidad hipócrita, un crimen bajo, cobarde y abyecto y vil, ¿no? Entonces dice: ya no puedo desentenderme de que haya un inocente que sea juzgado por mí, y en consecuencia se presenta en el tribunal en una escena muy dramática en que él le dice a cada uno de los testigos: mira, soy yo soy Jean Valjean, acuérdate cuando hice esto, acuérdate cuando hice el otro, y finalmente dice: yo soy Jean Valjean y me pongo a disposición de la, entre comillas, justicia, y otra vez va preso. Pero como Jean Valjean es un hombre que ya está marcado no por la desgracia y por el abandono de sí mismo, sino por la supervivencia, Jean Valjean va a estar un tiempo preso, pero a propósito de el hundimiento de un buque, él va a escapar y van a pensar que está muerto y escapa. ¿Y cuál es el sentido o la motivación de escapar? Cumplir con la palabra que le dio a Fantine, ¿no?, y en consecuencia rescatar a Cosette, a su hija, ¿no? Y por eso esta lámina habla del poder del amor, ¿no?, porque Jean Valjean nunca tuvo pareja, ¿no?, nunca tuvo una mujer a su lado, nunca tuvo un amor terrenal porque estaba totalmente consumido de odio, ¿no? Pero sí él se plantea de ser una persona que sea capaz de dar amor y rescatar a esta niña, que de hecho la rescata de los Thénardier, y transformarse en su padre y de alguna manera completar entonces el tema de su senda hacia el bien, completarla además con la senda hacia el amor. Y después de todos los maltratos que ha recibido Cosette con los Thénardier, él hace una cosa muy emblemática, que es regalarle la muñeca más cara que ella ha estado mirando en las vitrinas de las tiendas, donde ella con un cacharro de agua miraba, ¿no es cierto?, como una niñita pobre, así como el cuento de la vendedora de cerillas, ¿no?, de esa especie. Y nos dice Víctor Hugo, a propósito de esto, dice: el primer hijo es la continuación de la última muñeca. Una niña sin muñeca es casi tan desgraciada y enteramente tan imposible como una mujer sin hijos, ¿no? Entonces esta es la forma en que él de alguna manera se instituye, ¿no es cierto?, en el padre de Cosette, y de hecho siempre la trata como su hija, y además, ¿no es cierto?, él se propone que Cosette tenga una vida distinta a la de él y distinta, por supuesto, a las situaciones de miseria que había vivido Fantine, y dedica su vida a cuidarla. Se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que tiene que muchas veces escapar con ella, pero él siempre tiene como norte cumplir con aquello que el obispo le ha encomendado, ¿no? El obispo había hecho levantarse en su horizonte el alba de la virtud, Cosette hacía salir en él el alba del amor, ¿no? O sea, la virtud la había dado Myriel, Cosette le da el amor, ¿no? Y él se instituye, ¿no es cierto?, como un verdadero padre, y huye porque empiezan nuevamente a perseguirlo, y se esconde en un convento donde va a pasar varios años como jardinero del convento, después de todos los bienes que había tenido como Monsieur Madeleine, y en ese convento ella se va a criar. Pero va a llegar un momento en que van a tener que abandonar el convento, porque
como siempre sucede con los hijos, ¿no es cierto? Los hijos quieren volar por sus propios medios, no quería ella quedarse para siempre. Entonces dice, bueno, pero ¿cuál es el riesgo? Bueno, si hay algún riesgo es mío, no es de ella, ¿no? Y en consecuencia estoy dispuesto a salir del convento. Y entonces viene el momento en que nuestro protagonista ya no solamente es un protagonista que se dirige al bien, sino que está dispuesto a ser heroico. ¿Por qué? Porque él acepta que Cosette se enamore de un chico, ¿no es cierto?, que es Marius, que necesariamente se la va a llevar de su vida, y además él es capaz de perdonar al hombre que lo viene persiguiendo hace tantos años, y prácticamente en un mismo momento de la obra, Jean Valjean va por una parte a rescatar a el inspector Javert de una muerte que hubiera sido segura porque estaba apresado por aquellos que se habían revolucionado, y por otra parte va a rescatar también a Marius, que es parte de los chicos revolucionarios, pero que ha sido herido y lo lleva en hombros por las cloacas de París. Y esto de que lo lleva en hombro por las cloacas de París va a hacer que necesariamente, ¿no?, Javert confirme que él es Jean Valjean, porque era un prisionero famoso por su fuerza. Y piensen ustedes lo que es cargar por las cloacas agachado, ¿no es cierto?, un cuerpo inerte, ¿no? ¿Y qué pasa con Javert? ¿No es cierto? Por eso es que decía yo que los personajes están extraordinariamente bien tratados, ¿no? No, sí pueden ser simbólicos, pero no son puros estereotipos. Porque en definitiva Javert se impresiona por la magnanimidad de Jean Valjean, porque no espera que una persona, ¿no es cierto?, que ha sido un delincuente pueda ser magnánimo, ¿no? Y le parece esta una situación inexplicable, un presidiario sagrado, un presidiario que se emancipa de la justicia por causa de Javert. ¿No es horrible que Javert y Jean Valjean, el hombre hecho para el rigor y el hombre hecho para el padecimiento, ambos sujetos a la ley, hubiesen llegado al extremo de sobreponerse a ella? ¿Qué quebrantamiento, ¿no es cierto?, dejar atrás la ley. ¿Cómo? Sucedían atrocidades por el estilo y nadie sería castigado. Jean Valjean, más fuerte que todo el orden social, se vería libre y Javert continuaría comiendo el pan del gobierno. Poco a poco su meditación tomaba este carácter terrible. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, Javert, que es un hombre inteligente, se da cuenta de que el tipo de bondad, ¿cierto?, que tiene Jean Valjean no es combatible, pero no puede vivir con esa realidad, porque él está estereotipado, ¿no es cierto?, y construido en el pasado, en lo imperdonable, no en el perdón. Y en consecuencia va al cuartel, deja una redacción, porque el tipo siempre era finalmente un funcionario, deja una redacción con algunas observaciones para el bien del servicio, mira todo eso y después se va a un puente sobre el Sena y se tira al río, ¿no es cierto?, y muere, ¿no? Y ese suicidio del inspector Javert es un suicidio simbólico, porque en el fondo termina, ¿no es cierto?, con un tiempo, ¿no?, con una forma de ver las cosas, y el tiempo que viene es un tiempo distinto. Y Jean Valjean ahora es libre, pero como siempre sucede, ¿no es cierto?, en las novelas románticas, porque esta es una novela parte del romanticismo, es libre, pero viene su tiempo de morir, ¿no? ¿Y qué deja a su hija como herencia? Además de que le deja dinero para que Marius tenga una vida adecuada, le deja como herencia los 2 candelabros que le había regalado Monseñor Myriel. Te lego, hija mía, los 2 candelabros que están sobre la chimenea, son de plata, mas para mí son de oro, de diamantes, y convierten las velas en cirios. No sé si el que me los dio está satisfecho de mí en el cielo. He hecho lo que he podido, ¿no? O sea, siempre él piensa que su intercesor en el cielo es Monseñor Myriel. Me voy ahora, mis queridos hijos, amados mucho siempre. En el mundo casi no hay nada más importante que amar. Pensad alguna vez en el pobre viejo que ha muerto aquí. Cosette mía, no tengo la culpa de no haberte visto en tanto tiempo. El corazón se me desgarraba, estaba medio loco. Hijos míos, no veo claro. Aún tenía que deciros muchas cosas, pero no importa. Vosotros sois seres benditos. No sé lo que siento, pero me parece que veo una luz. Acercaos más. Muero dichoso. Venid, acercad vuestras cabezas tan amadas para poner encima mis manos. Y pide que se le entierre Père Lachaise, donde están tantos personajes importantes, pero que no se le ponga nada más que una piedra
y que alguien escriba un epitafio, pero pequeño, que no haya ningún tipo de revelación, ¿no es cierto?, más allá, porque para él, ¿no es cierto?, el morir es un tema asociado con, como decíamos en el caso de Javert, ¿no es cierto?, con el término de un periodo, y en consecuencia por eso no quiere dejar más recuerdo que el que les ha dicho. Dicho todo lo anterior, algunas conclusiones para terminar. En primer lugar, una gran conclusión de esta obra es que en una sociedad desigual la justicia también lo es. Decía Víctor Hugo, hay un punto en el que los infames y los desafortunados se mezclan y se confunden en una sola palabra, palabra fatal, los miserables. ¿De quién es la culpa? Él siempre acude a eso. Pero esa postura, es bueno decirlo, fue muy criticada también en su época. Si bien esta fue una novela súper famosa, también fue muy criticada porque a nadie le gustaba que se enrostraran de una manera tan abierta, ¿no es cierto?, estas realidades. Y dice Lamartine, Los Miserables son un talento sublime, una honesta intención y un libro muy peligroso de dos maneras. No solo hace temer a los afortunados, sino que parece fracasar a la hora de dar esperanza a los desafortunados. La verdad es que es un libro de esperanza, ¿no? Lo que pasa es que no le gustaba mucho a Lamartine que se pusiera de alguna manera en jaque al sistema. Por otra parte, de esta obra queda más que en evidencia, ¿no es cierto?, que en esta época se critica fuertemente que la cárcel sea un instrumento de deshumanización, no de humanización, ¿no? Y dice Víctor Hugo sobre Jean Valjean, en sus primeros años había aprendido en el presidio que la vida es una guerra y que él era un vencido, ¿no? Era víctima del juicio de los hombres, ¿no es cierto?, pero sin embargo, a pesar de ser un hombre creado por Dios, ¿no es cierto?, y creado para el infinito, odiaba a la sociedad y a su creador, y de ese punto de vista era una víctima, y el hombre, ¿no es cierto?, la sociedad, era su victimario. En tercer lugar, el perdón y la rehabilitación, ¿no es cierto?, aquí se hacen absolutamente fundamentales, ¿no? Myriel y sus candelabros son el símbolo de la luz, ¿no? Se le da a Jean Valjean para que lo guíe en la vida como un hombre de bien. El acto de perdonar a Valjean representa el momento en que éste es liberado del odio que sentía en su corazón hacia la sociedad, y por eso está guiado por esta luz, ¿no es cierto?, que revelan los candelabros. A veces la justicia no emana del sistema. Valjean ejerce la justicia como el acto de darle a cada quien lo que le corresponde, aún a costa de su propio sufrimiento. No es la justicia formal, es la justicia del punto de vista del valor moral, ¿no? De ese punto de vista, ¿no es cierto?, el estar disponible para entregarse, ¿no?, cumplir otra vez condena, alejarse del objetivo de rescatar a Cosette, indica que él está dispuesto a su propio sacrificio. Este hecho también podría interpretarse como una crítica al ineficiente sistema de justicia de aquel entonces que, intentando resolver rápido un caso y basado en prejuicios, es capaz de cometer injusticias. Y por supuesto que los dos grandes personajes, además de Myriel, ¿cierto?, de esta obra, Jean Valjean y el inspector Javert, son representantes de dos líneas, ¿no es cierto?, que de alguna manera todos los jueces y todos aquellos que dedicamos nuestra vida a la administración de justicia tenemos siempre que sopesar y mover, ¿no? Por una parte, el cumplir con la ley, porque estamos sometidos al derecho vigente, pero no cumplir con la ley con puro formalismo, sino que hacerlo con un genuino sentido de administrar justicia, ¿no? Y de allí entonces que la ley sea el desde, pero no el hasta, ¿no? Porque allí obviamente se relacionan la prudencia, la bondad, la misericordia y otros elementos que también tienen que estar presentes en la administración de justicia. De ese punto de vista, mientras Javert representa el peso de la ley, ¿no es cierto?, la ley como un cuchillo filoso, ¿no es cierto?, que no respeta nada, sino que se cumple. Por otra parte, Jean Valjean representa la justicia como un ideal, que en realidad incluso es superado por la caridad y la compasión. Ciertamente para Valjean es más importante darle a los otros más de lo que en realidad se merecen, pues el amor a los demás y el perdón son los que hacen posible a su conciencia continuar haciendo el bien. Y por eso perdona a Javert, por eso está dispuesto a salvarlo.
ejemplo, ¿no es cierto?, de la contraposición entre los dos está el diálogo que ellos mantienen cuando Fantine va a ser llevada a la cárcel y Jean Valjean la rescata, porque le dice, ya ver, cumpliendo con la ley, esta mujer tendría que estar 6 meses presa, lo ha insultado alcalde. No, yo te digo que esta mujer queda en libertad, pero si el insultado es usted, bueno, entonces yo tengo el derecho a perdonarla. No, no tiene el derecho a perdonarla, esto le pertenece al sistema, esto le pertenece al Estado. No, me pertenece a mí, yo soy el que la perdono, ¿no es cierto? Y evidentemente eso es un diálogo muy interesante en cuanto a la contraposición de una visión y la otra. Y al final, ¿no es cierto?, una frase de Víctor Hugo. Los Miserables está escrito para todas las naciones. No sé si lo leerán todos, pero lo escribí para todos los problemas sociales que traspasan fronteras. Las llagas de la raza humana, esas grandes llagas que cubren el globo, no se detienen en las líneas rojas o azules trazadas sobre el mapa. En todo lugar donde el hombre es ignorante y desesperado, en todo lugar donde la mujer es vendida por pan, donde quiera que el niño sufre por falta del libro que debiera instruirlo y del hogar que debe calentarlo, el libro de los Miserables llama a la puerta y dice, ábreme, vengo por ti. Leamos esta obra, los que ya la han leído, releámosla, ¿no? Porque de alguna manera nos conecta, ¿no es cierto?, con los grandes temas, ¿no?, de la humanidad, y por supuesto con los grandes desafíos de la administración de justicia y en general, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros para ser cada día más justos, más comprensivos y por supuesto, ¿no es cierto?, mucho más caritativos con los demás, que también es parte, ¿no es cierto?, de hacer justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Saludamos, solamente que hacemos el cambio de panelista, de expositor. Nos informa que tenemos más de 140 personas conectadas viendo esta sesión, este ciclo, ya tanto a través del canal como los que están invitados a través de la plataforma Zoom. Luego de la exposición principal, lo que corresponde es la participación de los comentaristas. En primer lugar, le pido si se puede colocar, ministro, en el lugar principal, al ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica. Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la ministra Ángela Vivanco, a la Comisión de Lenguaje Claro y a la Dirección de Derechos Humanos de la Corte por la organización de una actividad tan significativa, tan reflexiva y tan aportativa. El último cuarto del siglo XX a los abogados nos deshumanizó. No digo que nos haya quitado humanidad, nos quitó humanismo. Nos transformó en normativistas, en monotemáticos, en ensayistas y en monografistas. Y nos hizo olvidar que para dedicarse al derecho había que saber ciencias sociales y había que tener vocación universalista. Y claro, aquí estamos en presencia de un texto elegido por la ministra Vivanco que uno puede analizar en varias perspectivas. Un texto que es un capítulo ineludible en cualquier curso de historia de la cultura. Un texto que es ineludible para entender lo que es la civilización occidental con sus contradicciones. Un texto que es en sí mismo una experiencia de vida, que como muy bien lo expuso la ministra Vivanco, tiene antecedentes en la vida del propio Víctor Hugo, en la época en que a él le tocó vivir, la época de la guillotina, la época de las convulsiones políticas, una época de exilio, una época de contradicciones, una época de violencia. Ahora, claro, uno ve Los Miserables de Víctor Hugo como uno de los textos imprescindibles en la formación de cualquier profesional dedicado a las ciencias sociales o con una perspectiva de vida humanista. Y es en primer lugar un retrato de época. Para mí la primera lectura, la primera interpretación desde mi particular horizonte es ver un retrato de época en el cual uno puede observar el choque del ancien régime restituido en sus últimos estertores tras la batalla de Waterloo, y las contradicciones que implica el emergente mundo liberal que la restauración de la monarquía no puede taponear porque emerge como un magma de la tierra en ese momento de la historia que es imparable. Y en ese sentido, si tuviéramos que reinterpretar el título de Los Miserables y el mensaje, en pocas palabras, es: en nuestra época
mirar esta rara división del mundo que hacen algunos en clave exitista, dividiéndolo en un anglicismo entre winners y losers. Y el desafío de Víctor Hugo es mostrarnos que el mundo del futuro y el mundo que tiene que enseñar en el presente, el mundo que puede transmitir virtud, el mundo que puede mostrar cómo construir, no es el mundo de los winners, es el mundo de los losers. Desde esa perspectiva, si estuviéramos en una obra de literatura norteamericana contemporánea, imposible, por supuesto, no es llegar y subirse al DeLorean para hacer eso, pero si trajéramos a Víctor Hugo a nuestra época en el DeLorean, nos diría que probablemente va a presentar un libro llamado The Losers. Y en Amazon lo encontraríamos bajo ese título, muy probablemente. Y claro, los losers de nuestra época son también los perdedores, los maltratados, los sufrientes, los discriminados, los golpeados. Y claro, los puntos de encuentro de este texto, que en su época fue interpretado como un texto casi subversivo, si fue perseguido, fue un texto que fue introducido de inmediato en el índice de libros prohibidos por la Iglesia en la época, y estuvo en el índice hasta que el índice se aprueba derogarlo en el Concilio Vaticano II. Es decir, estamos en presencia de un libro que formalmente, y según el canon de la ortodoxia de la Iglesia, su lectura estuvo prohibida en todos los colegios católicos hasta el Concilio Vaticano II. He ahí una muestra de lo que es el poder de este texto, de lo gráfico que es, de lo descarnado que es, de lo crítico que es y de lo profundo que fue. Nosotros hoy lo vemos como un clásico. En su época fue un texto tan vanguardista que fue incomprendido. Y digo incomprendido porque es uno de los grandes puntos de encuentro en una época conflictiva, contradictoria y violenta. Es uno de los grandes puntos de encuentro entre el emergente humanismo laico, liberal, ilustrado, y lo más profundo del humanismo cristiano en sus raíces más bíblicas. En ese sentido, uno puede ver muchos temas de abogado. Voy a volver sobre el punto del encuentro de los dos humanismos, del laico y del cristiano, pero hay cosas que en clave de abogado son ineludibles. La figura del hurto famélico y la necesidad de abordar lo que significa el error de reprocharlo, igual que un hurto o un robo doloso cualquiera, o igual que un delito de crimen organizado. La humanidad del hurto famélico y los problemas que genera su reproche, el sistema penal. Nuevamente, como se señalaba en la introducción por la ministra, la finalidad de la pena, la reinserción. Aquí vemos un gran ejemplo de retribucionismo puro y duro, lo que era el sistema penal y la administración de justicia penal en el antiguo régimen, la deshumanización del condenado, la mácula que perseguía toda la vida al condenado sin posibilidad de reinserción posible, y por otro lado, la necesidad de abordar la proporcionalidad de la pena como una cuestión de humanidad, como una cuestión de legitimidad del sistema penal. La redención de Jean Valjean pasa por su reinserción, pasa por el arrepentimiento, y claro, frente a él nos encontramos en clave dialéctica la aplicación mecánica, inhumana y casi como una máquina de la ley, sin matices, sin ponderación. Y a partir de ahí viene en clave laica una cuestión que es parte de la escolástica siglos antes. ¿Qué ocurre cuando la ley es injusta? ¿Qué ocurre cuando el aplicador de la ley abusa? ¿Y qué ocurre con la legitimidad de ese ejercicio del poder? Y ahí en gran parte viene lo novedoso. Eso se aborda en una clave laica, pero sin perder ninguno de los ejes que el humanismo cristiano tenía en la materia. Y por eso la prohibición del libro hoy día resulta incomprensible. Nos encontramos con un Javert que lo podemos leer hoy día también en clave de lo que es un burócrata posmoderno. Aquel sujeto que, revestido de algo de poder público como parte de una caricatura, de una mala obra de teatro, nos puede terminar arruinando el día. Es que, o bien, aquí el que manda soy yo. Y poco a poco nos vamos encontrando con algún sentido premonitorio de Víctor Hugo, porque el poder público termina transformado en un elemento que perturba y que hace sufrir, en vez de facilitar y en vez de ser servicial. Uno podría hacer una lectura desde el principio de servicialidad tranquilamente, de lo que es Javert y de lo que hace. Y claro, a partir de aquí nos encontramos la vieja cuestión de la ley versus la justicia material,
y por otro lado, el rol de la virtud en el ejercicio del poder y los temas de la ética política, porque el ejercicio de poder de Javert y el sistema penal es específicamente una manifestación de ese poder estatal que en la época lo que hace es estatizar en la jurisdicción y estatizar el derecho penal. El perdón, y aquí llegamos a los temas de encuentro de los dos humanismos. Es difícil calificarlo como un libro hereje en condiciones de que el obispo es la encarnación del perdón, de la moderación y de la redención, y por otro lado, el lugar de refugio. Y esto, claro, enraiza con la cultura cristiana medieval. El lugar del refugio y de la justicia es el convento. Es ahí donde se encuentra refugio, es ahí donde se encuentra el apoyo, y es ahí donde Cosette vive algunos de los mejores años de su vida en base a la generosidad, en base a la piedad y en base al amor al prójimo, que aquí vienen enunciados en clave laica, pero en un punto de encuentro que es mucho más armónico de lo que en su época fue interpretado. Y claro, es ahí donde Jean Valjean conoce el amor de padre, es ahí donde conoce el amor en su dimensión de sentido de trascendencia, de la entrega por otro y de dejar algo en la tierra. Y claro, ahí hay un mensaje que en el siglo XX recién va a ser asumido, no sin estupor. Padre puede ser el que cría y no solo el sanguíneo. Algo que en su época también causó bastante escozor. Y en clave jurídica, hay otra cuestión que cada cierto tiempo vemos emerger también. Lo incontrolable de las pasiones del ser humano como reacción frente al delito. En clave dialéctica con lo que es una reacción jurídica de poder limitado, institucional, en el marco de un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que justifica la reacción contra Jean Valjean? El brazo ensangrentado porque fue sorprendido en lo que hoy día llamamos flagrancia. El llamado a ser inclemente y a ejercer el poder sin límite de ningún tipo en casos de flagrancia es algo que todos hemos escuchado en el último tiempo, a propósito de política legislativa, a propósito de comentarios judiciales, a propósito de crónica roja, o simplemente poniendo el dedo en el control remoto a las 9 de la noche y viendo los noticieros de lunes a viernes entre las 9 y las 9:20. La reacción que uno ve en el libro, cuando Víctor Hugo es descubierto con el brazo, cuando Jean Valjean es descubierto con el brazo ensangrentado después de robar la hogaza de pan, no deja de ser similar a lo que vemos hoy día muchas veces con grabaciones hechas con teléfonos de detenciones ciudadanas o de episodios de flagrancia. Y el impacto que produce no es muy distinto. El cuestionamiento de la estructura a través del sistema penal y a través de lo que es la persecución del infractor de ley, visto como un sujeto de redención, visto como un ser humano que puede ser rehabilitado, es parte del gran legado. Y hay ciertos episodios que son puntos cúlmines en la reflexión. Yo había marcado el paso por las cloacas de París con Javert en sus últimos momentos. Javert asume que un ser humano que él trató como delincuente irredimible durante toda la vida, puede ser humanamente más que él en términos de virtud. Y claro, se le cae el mundo, él es rescatado por alguien que él consideró un infrahumano y el arrepentimiento de Javert termina en su inmolación. Sí, otro motivo para prohibir el libro en su época. El suicidio en esa época privaba hasta del derecho funeral. Así que si el aplicador de la ley termina en suicidio, bueno, ahí uno puede entender más o menos por qué el libro tuvo tanto motivo para ser prohibido en la época. Pero es parte de las paradojas. Y en ese sentido, los mensajes de encuentro entre el humanismo cristiano y el humanismo laico en un libro como este, que hoy día son más entendibles y quizás están más vigentes que en la época en que fue lanzado como un libro de vanguardia, claro, uno ve el perdón en el sentido bíblico, la opción por los pobres que se practica en el convento y por el obispo. Y claro, hay cierto símil de algunos pasajes del Nuevo Testamento en la actitud de Cristo, en particular con prostitutas y ladrones. No es casual que aquí la redención del ser humano, desde el mal hacia la virtud, con conciencia y arrepentimiento, se canalice a través de personajes que o practicaron el robo o se vieron sumidos en la prostitución. Y en ese sentido, el rol del arrepentimiento
y el rol de la reinserción, a todo abogado debiera emergerle a propósito de cuestiones que en esta Corte siempre han sido importantísimas, porque es de esta Corte de donde se ha planteado siempre, en las últimas 2 y 3 décadas, la temática de los derechos de los privados de libertad en función de lo que el Estado chileno puede o no puede garantizar como condiciones carcelarias. Es desde aquí donde se han planteado las cuestiones que han terminado en el debate legislativo acerca del acceso a las penas alternativas por la finalidad de las penas. Y claro, en clave de liberalismo ilustrado, la razón, el perdón entendido como un acto racional y la reinserción entendida como una garantía de lo que hoy día entendemos es la dignidad humana, tocan en el libro cuestiones que hoy día podemos leer en clave de derechos de la mujer, de derechos de los niños, de derechos sociales también, como estándares de vida mínimamente dignos, y sobre todo los temas de derecho penal penitenciario, que aquí encuentran una raíz de una humanidad descarnada e innegable. Sí, y haciendo una lectura un poquito más distante, en clave de ciencia jurídica, vivimos la época del garantismo, y el mismo Ferrajoli, cuando le piden que enuncie lo que es el garantismo en pocas palabras y en lenguaje entendible para todos, señala que es la ley del más débil. Es el título de uno de sus textos clásicos, de uno de sus ensayos más breves sobre qué es el garantismo. Y aquí vemos un texto que en clave literaria y de época, en el siglo XIX, nos propone un mundo en el cual la ley del más débil parece ser la más justa. En ese sentido, yo siempre recomiendo, después de leer el libro, ver algunas de las representaciones audiovisuales que hay. La pandemia nos ha matado un poco el teatro, pero todos los años había por ahí en alguna parte alguna representación de un clásico, o en Chile, o en Argentina, o que uno podía ver vía transmisión de streaming, YouTube o algo parecido. A mí me cautivó en particular el Javert de John Malkovich y el Jean Valjean de Gerard Depardieu. Una producción franco-estadounidense de 6 horas, hecha como serie de TV, y que América Latina llegó vía cable, hace unos 20 años atrás aproximadamente, y que se puede conseguir en DVD o en Blu-ray, y que vale la pena sentarse una tarde entera a verla, porque cada personaje está muy bien logrado, y por cierto, sin trampa, hay que leer el libro primero, porque por más que dure 6 horas, evidentemente no está todo. Los recomiendo como un aderezo, porque para quienes ya leyeron el libro, verla después de la propuesta que nos hace la ministra Vivanco, en un horizonte interpretativo y en una clave de los temas que a una amante de la literatura, una humanista como es la ministra Vivanco, en perspectiva al mismo tiempo de quien se dedica al ejercicio de la jurisdicción todos los días de la semana, es un llamado a que los abogados nos acordemos que está muy mal que terminemos siendo monotemáticos, normativistas, porque eso nos blinda la vista, nos priva de horizonte. Así que, ministra Vivanco, muchísimas gracias por el ciclo, muchísimas gracias por el orgullo y el honor de poder estar hoy día y de poder participar del comentario de Los Miserables. Muchas gracias, ministro Pique, muchas gracias por haberse acotado el tiempo que tenía presupuestado. También es muy bien. Quiero dejar con la palabra a la próxima comentarista de este texto, que es Paulina Correa, es abogada, escritora y secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile. Igualmente le reiteramos a todas las personas que están conectadas que pueden hacer consultas para ser respondidas por los panelistas y la ministra Vivanco posterior a esta presentación. Pueden hacerlo a través de la chat de mismo plataforma Zoom donde estamos conectados. Paulina, usted con la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, y no en carácter formal, sino muy sentido, quiero agradecer a la excelentísima Corte la invitación a participar en el ciclo sobre literatura y sistema de justicia. En particular a la ministra Ángela Vivanco, con la que siento que el compartir este espacio hoy
me retrotrae en el tiempo al momento en que crucé por primera vez un penal, la puerta de un penal, bajo la guía de ella como ayudante. Y hoy, muchos años después, no son tantos, pero en realidad algunos, nos encontramos aquí discutiendo sobre temas de una relevancia tremenda para la comunidad chilena y que tienen también un alcance universal, como bien se ha comentado aquí. Quiero decir que este espacio de reflexión es un espacio que enriquece a la sociedad chilena, porque la comunidad, en una perspectiva de acercamiento de los conceptos asociados a la administración de justicia, gana tremendamente. Esta comisión sobre el uso del lenguaje claro, la sensibilización y la difusión del derecho abre la puerta al ciudadano de a pie a un conocimiento que muchas veces había sido negado, críptico, opaco. Quiero decir que en lo personal, como abogada y como escritora, tengo la plena convicción de que para los hombres y mujeres que no tienen una formación legal, el ejercicio en plenitud de sus derechos y obligaciones es totalmente ilusorio, mientras las instituciones y procesos estén envueltos en un velo de misterio. Y por lo tanto, este tipo de actividades abren un espacio que solo cabe elogiar y que espero que se prolonguen en el tiempo. Por otra parte, como escritora y secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile, pienso de que es tremendamente positivo que se considere que la literatura sea un vehículo para la difusión, la sensibilización y para abrir debates sobre temas centrales en la sociedad. Eso implica el reconocimiento de que la literatura es un espacio intelectual que recoge el sentir de un tiempo y un momento en un país como en Chile ha sido ahora. Nuestra sociedad de escritores ya tiene 82 años, somos ya unos señores mayores, y en nuestra sociedad han habido muchos abogados, muchos de ellos escritores, tanto en términos de poesía, de narrativa, de ensayo, pero siempre han sido un aporte muy importante en la discusión intelectual. Por lo tanto, nosotros desde la escritura, desde el oficio de escritor, hemos discutido muchas veces cuál es el rol que tenemos en la sociedad. Es absolutamente respetable el tocar temas íntimos, temas autobiográficos, quizás temas absolutamente anclados en la fantasía. Pero no podemos dejar de destacar aquellos grandes autores como Víctor Hugo que han sido capaces de levantar obras totales, como lo mismo que dijo la ministra, que logran dar la foto absoluta de una sociedad en un momento y en un espacio. Sin duda, en ese sentido, podemos pensar en Chile en Manuel Rojas o en Baldomero Lillo, y también en Diamela Eltit, hoy día en la sociedad chilena contemporánea. Se está escribiendo mucho, hay muchos escritores emergentes, tanto en Chile como en otros países, que dan cuenta, como decía el ministro, de esta sociedad, ¿no? De esta sociedad que está en un mundo más audiovisual, tal vez en un mundo más inmediato, pero los autores siguen recogiendo esto y planteando los temas que se visualizan como críticos. Queremos decir que hoy día, tanto en la poesía, la dramaturgia, sigue habiendo mucho trabajo, pero hoy día, como en el último minuto nos comentaba el ministro Pica, cuando nos aludía a las obras audiovisuales, el guión hoy día es el vehículo que nos comunica entre la literatura y el mundo más inmediato de la cultura de masa. Quiero decir de que en su momento Víctor Hugo era un escritor que era absolutamente reconocido. En su momento, cuando él volvió del exilio y luego en sus funerales, masas se volcaron en las calles de París. Es como que hoy día podríamos compararlo a algunos otros artistas que son bastante más masivos. Y eso hace que un autor de ese calibre pueda llevar temas a la sociedad, a la discusión, de una manera fuerte e inmediata. Víctor Hugo tenía plena conciencia de su poder. Era un hombre notable en varios campos y, como lo señaló la ministra, era un hombre que participaba de la política, además de la literatura.
era un hombre que tomaba posición en su sociedad. Y eso aparece ya en un cruce entre varias de sus novelas y los temas que aborda en la arena política. Fue en 1829 que Víctor Hugo escribió El último día de un condenado a muerte. Es una obra en que, bajo la forma de un diario de vida de un procesado, aborda el tema de la pena capital. Y la obra va progresando en la medida que él está imbuido dentro de este proceso y, bueno, finalmente es ejecutado. Pero Víctor Hugo era claramente opositor a la pena capital y desarrolla una campaña muy activa por Europa en torno a esto, retomando el papel de lo que son los autores y los intelectuales en torno a esta vinculación con el derecho. En relación a Los Miserables, que sin duda es su obra cumbre, podemos señalar que Víctor Hugo se encontraba profundamente comprometido con el mejoramiento de las condiciones de vida en Francia y en particular en París. Estamos en la mitad del siglo XIX, hay fuertes migraciones desde el campo hacia la ciudad, hay una pobreza increíble en hambruna, enfermedades, pestes, y fue varios años antes de presentar su obra en 1862 que frente a la Asamblea Nacional Legislativa el 9 de julio de 1849, Víctor Hugo hace su discurso Destruir la miseria. Destruir la miseria es una interpelación a los miembros de la Asamblea para atacar la pobreza extrema y evitar, y ahí me remito a lo dicho ya por la ministra también, la degradación de hombres, mujeres y niños que van en esas condiciones, directo a la delincuencia, la prostitución y la mendicidad. En ese sentido, el autor nos interpela a asumir desde las políticas públicas y desde la sociedad, en forma conjunta, global, entre todos los poderes del Estado, una solución a una lacra social. Víctor Hugo construyó Los Miserables con sumo cuidado. Él, a diferencia de muchos autores que toman mucho tiempo y redactan y tienen el manuscrito mucho rato, él solía escribir y publicar. Era muy inmediato. Tiene cientos de piezas de poesía, era muy prolífero. Pero en relación a esta obra, a Los Miserables, primero partió con una investigación en torno a lo que sería su modelo del arzobispo. Y primero se suponía que la obra iba a versar sobre este arzobispo, no por nada, la novela tiene un título, un libro primero, que es muy nutrido sobre la vida del arzobispo, y en torno a este halo casi de santidad que lo involucra, esto de acompañar a los ejecutados y el desprendimiento, que no era muy normal en esa época en el clero, de todas sus posesiones. Pero luego la obra queda a un lado mientras él está en el exilio y la retoma y la publica a su retorno. También, por otra parte, él quería ser preciso en relación a las condiciones de las penitenciarías en Francia. Visitó la cárcel de Toulon, varios centros penitenciarios, estuvo también presente en los lugares donde se ejecutaba la pena capital y realmente podemos decir de que él construye la vida de Jean Valjean con historias que son parte de algunos reos de las que se había tomado registro. Y cómo no decirlo, la preocupación que ya el ministro Pican y la ministra Vivanco han planteado por las condiciones de vida dentro de los centros de reclusión, que sigue siendo hoy, lamentablemente, 2023, como pasa la vida, sigue siendo vigente. O sea, el tema del tratamiento dentro de los penales, de la reincorporación a la sociedad, que no voy a extenderme porque ya lo he mencionado bastante. Y dentro de esa investigación también construye a Javert. Javert es no solo el inspector, el carcelero, sino, como bien dijo el ministro Pica, es el funcionario
que extrema su apego a la letra de la norma y que sobrepone la ley a la justicia. En ese sentido es extraordinario, es uno de los personajes más enigmáticos dentro de la novela, porque es una persona que no tiene ninguna relación familiar, afectiva, su vida está consagrada a la administración. Los que llevamos varios años, y soy un abogado funcionario, hemos conocido en algún momento de la vida personas cercanas a este estereotipo. Al momento de que él decide morir, no tiene ningún cercano a quien dejarle una carta. Dios mío, le escribe una carta a la administración y con recomendaciones de último momento sobre aspectos totalmente administrativos. Como bien se comentó aquí, este hombre que llega al extremo de morir porque siente esta incoherencia entre el perdón y la ley, la transgresión que él ha cometido al no tomar preso a Jean Valjean es de tal envergadura que rompe su sistema de coherencia interna y termina con el suicidio. Quiero decir que los personajes son extremos, como bien mencionaba la ministra, hay autores, incluso Vargas Llosa, que han dicho, bueno, estamos un poco ante estereotipos, pero Dios mío, ¿qué estereotipos? ¿Cómo no creerle a Víctor Hugo? O sea, uno hace el viaje, el tránsito por la novela, y si bien uno podría decir que Jean Valjean es un hombre de una bondad que llega a ser increíble, de una entrega, de un abandono, una generosidad que uno no podría creer, la vida a veces uno lo sorprende y encuentra personas que son de esa naturaleza. Pero por otro lado, yo creo de que tanto Jean Valjean como el antagonista, cuando vemos a Javert, son precisamente lo que se requiere en una obra que quiere golpear a la sociedad y al lector y decirle, mira, estos son los ejemplos, este es el estado de las cosas y realmente cumple con su objetivo. Cuando Jean Valjean se convierte en Monsieur Madeleine, nosotros vemos la posibilidad de la redención. Y pensamos entonces, ¿por qué no ayudar al que está en posición de caído en la redención? Y esa posibilidad, esa puerta abierta, se mantiene hoy día en pleno 2023. Cuando uno sopesa hoy día la ley y la justicia, termina pensando en la justicia. Eso. Quiero agradecer, muchas gracias, Ángela, permítame, ministra, por este espacio. Creo que en la medida que las puertas del Poder Judicial se abren a la comunidad de esta manera, las personas ganan y gana el derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina, por su participación. Le doy la palabra de nuevo a la ministra Mireya López, por favor, ministra, quien estará a cargo de moderar las preguntas que nos han llegado por parte del público que se encuentra conectado hasta ahora, que tenemos, durante esta jornada hemos tenido más de 140 personas. Ministra, le doy la palabra. Bien. Bueno, muy interesante las tres presentaciones, no puedo dejar de decirlo. A ver, tenemos aquí ya algunas preguntas. Nos las formula don Gianfranco Bugliana, y él nos dice: debe entenderse que la culpa de la sociedad, en cuanto margina a los miserables o es indiferente a ellos, es justo que se radique en miembros individuales de esta. Ejemplo, dice, hurto famélico. ¿Qué es lo justo respecto del panadero? ¿Hago la pregunta? ¿Está destinada a cualquiera de los panelistas? ¿Ministra? Bueno, sin duda que la realidad del delito tiene un trasfondo, que es lo que se ha tratado de exponer, ¿cierto?, por Víctor Hugo, y tiene intereses individuales que son legítimos también, porque razón tiene el panadero de no querer que le roben, como si hubiera sido un robo de otra cosa. Lo que pasa es que evidentemente que el hurto famélico no
nos conecta, ¿no es cierto?, con no un problema de propiedad, sino un problema de la mínima subsistencia social que todos tenemos la obligación de procurarle a cada uno de los miembros de la sociedad. Es decir, la propiedad encuentra su espacio y su estatuto unos escalones más arriba, allí donde la subsistencia mínima ha sido cubierta, ¿no? En aquellos tiempos la propiedad estaba escalones más abajo y en consecuencia esto era una distinción de seres humanos, como lo decía Rodrigo, entre ganadores y perdedores, porque el que no tenía los recursos estaba destinado a morirse, ¿no?, o a caer en la mendicidad o en el delito. En las sociedades modernas hay escalones más arriba y en consecuencia la sociedad tiene el deber de la procura existencial de sus miembros y ahí entonces hay que preocuparse de los derechos de los afectados, porque claramente no es el panadero el que tiene que resolver el problema, ¿no? El problema es de la sociedad. Pero en estos tiempos que eran extremos, evidentemente que los polos eran el asumir la suerte que cada uno le había tocado y si no, definitivamente, si la suerte era mala, no había nada más que hacer, la sociedad lo abandonaba, ¿no? El Estado social justamente busca que la sociedad uno no lo abandone y que en consecuencia se protejan los derechos individuales, pero haya un fuerte componente de derechos sociales que aseguren que los derechos individuales se sigan protegiendo, pero que también se mire la realidad social. Esa es una mezcla no fácil de ese punto de vista, ¿no? Y por eso podemos decir que de tiempos de Víctor Hugo a esta parte hemos progresado, porque nos hemos dado cuenta de esos sustratos, de aquello que dice Bobbio, ¿no es cierto?, de que hay personas que están bajo la línea de flotación de los derechos. Dice, los derechos son de todos, pero por favor, hay gente que no llega, ¿no? Bueno, esa es la tarea del Estado social también, ¿no? Pero el momento de época, ¿no es cierto?, en que escribe Víctor Hugo o el momento de época en que escribió Dickens en Inglaterra, ¿no es cierto?, son los momentos de la miseria versus riqueza, ¿no es cierto?, el estar en la sociedad versus estar fuera de la sociedad. Nosotros tenemos necesariamente que ir en una senda mucho más clara en el sentido de no tener estas contraposiciones. Gracias, ministra. Ha llegado otra pregunta, se la hacemos a Rodrigo. La pregunta la hace Antonio y dice, buenas tardes, gracias por la charla, muy interesante y provechosa las presentaciones, dice. Quisiera preguntar a cualquiera de los panelistas por qué en Chile ha sido tan difícil avanzar en un sistema que rehabilite a los condenados, considerando que la reincidencia en Chile es de más del 50%, dice, según Paz Ciudadana, y además una buena parte de los presos en Chile provienen, dice, del CENAME, una institución que ha quedado, menciona él, en evidencia de que no ha funcionado, y dice, las cárceles funcionan básicamente como centros de castigo, donde los presos se pervierten más. Uy, gran pregunta. Gran pregunta, podríamos decir mucho. Partiendo de la base que quizás ninguno de nosotros tiene la piedra roseta para poder contestarla en todos los lenguajes en que hay que contestarla. Y digo piedra roseta porque habrá lenguaje de política legislativa, habrá lenguaje de gasto público, habrá lenguaje sociológico también. La deshumanización del otro es uno de los grandes discursos de odio inconscientes que subyace en las culturas occidentales. Es quizás parte del legado de las peores épocas de nuestra historia. Y bueno, en un país como el nuestro, la deshumanización del infractor de ley, no digamos que es algo que nos resulta desconocido. Siempre se cuenta un chiste, yo no sé qué tan cierto será, pero siempre se dice como chiste que los escandinavos lograron preocuparse de los derechos de los presos una vez que les dieron el derecho a voto, porque ahí había que ir a verlos, había que conversar con ellos, y bueno, importaban tanto como los que estaban afuera. No sé qué tan cierto será, pero como chiste es buenísimo, y claro, nos muestra un poquito esa realidad cruda. Sí, la ministra Vivanco mostró un comentario del propio Víctor Hugo. Mientras la sociedad sea injusta, bueno, la injusticia entre los hombres va a estar perpetuada. Es parte de los datos eso, parte de los datos. Ahora, por lo mismo, como son los sistemas penales en América Latina,
no solo en Chile, sino que en América Latina en general, porque esto no es un problema local. El que crea que es un problema local queda corto. Por eso que es tan vigente volver a leer un texto como este. Sí, uno podría pensar, un poco tomando lo que señalaba la ministra Vivanco recién, Cosette hoy día tendría alimentación garantizada por la Junaeve y probablemente estaría escolarizada. No sabemos si estaría en un centro de colaboradores del Estado de mejor niñez, como se llama hoy día, no olvidemos que el Sename ya no existe, o si Cosette estaría en una familia de acogida. Bueno, en la época no existía ninguna de las dos cosas, y por eso el libro se desarrolla como se desarrolla. No estoy diciendo que lo actual sea mucho mejor, pero es distinto, es distinto. Y claro, el rol del Estado es distinto. El rol del Estado es distinto y en tribunales hoy día estas cosas se pueden discutir. Se pueden discutir por vía de aseguramiento de derechos sociales, por vía de derecho penal penitenciario, en clave de derechos humanos. Pero sí, hay temas estructurales. A mí la pregunta me recordaba mientras la oía y mientras escuchaba a la ministra Vivanco recién. Claro, son temas de discriminación estructural, interseccional, y son temas culturales muy profundos también, pues sí. Mientras se hable mucho de reinserción, pero institucionalmente se haga poco en reinserción, y mientras nosotros mismos pidamos certificados de antecedentes para cualquier cosa, es difícil reinsertar, porque en Chile también se habla mucho de reinserción, pero lo primero que se pide es el certificado de antecedentes. Entonces, ahí vemos a Jean Valjean con su pasaporte amarillo. Hoy día no es un pasaporte, es un papel o es un archivo PDF muchas veces porque se ve en el teléfono. Y hasta hace pocos años atrás era de color verde. Hoy día es blanco y tiene un marquito café, ahí tiene un escudo de Chile arriba, se llama certificado de antecedente. Pero es lo mismo, cumple la misma función que el pasaporte amarillo de Jean Valjean. Y ahí hay mucho que es individual, más que institucional y más que estructural. Pero bueno, yo por eso nuevamente agradezco la oportunidad de estar aquí hoy y reitero algo que dije al final de los comentarios. Es de esta Corte que se da la discusión y el descarnado diagnóstico de lo que es el sistema penitenciario en nuestro país. Es desde aquí donde con los informes de la Fiscalía y con los acuerdos de la Sala Penal y acuerdos de Pleno también, se hace cada cierto tiempo el llamado a revisar las condiciones carcelarias en Chile, porque aquel Estado del cual todos nosotros somos agentes, hay cosas que no puede garantizar adentro de los establecimientos de privación de libertad, y eso es parte de la actualidad de un libro como este, sin duda. Muchas gracias. Llega otra pregunta, doña Paulina, podemos hacérsela a usted. Dice, don Manuel Bravo Velázquez pregunta, dice, ¿existe alguna obra chilena que nos invite a las mismas reflexiones que brotan luego de la lectura de Los Miserables? ¿Qué tan distinta sería su versión chilena de ser esta inexistente? Bueno, Hijo de Ladrón ya lo mencionaba en mi intervención. Yo creo que Manuel Rojas es el que está más cercano a este tipo de texto, y Manuel Rojas tiene una vigencia tremenda. O sea, hoy día uno lo lee y yo creo que algunas de las condiciones, en vez de mejorar, han empeorado, lamentablemente. Bueno, ahí tenemos entonces más posibilidades de lectura ya a nivel nacional. Y usted misma también le hago la siguiente pregunta: ¿por qué, como usted es además abogada y escritora, por qué los abogados deberían leer Los Miserables y qué deberían tomar en cuenta de esta obra para su quehacer profesional? Yo creo que aquí se ha mencionado por el ministro Pica la deshumanización. Como en todas las profesiones, yo creo que periódicamente debe retomar contacto con la ciudadanía, con la realidad social, porque nuestra profesión muchas veces nos mantiene dentro de un marco, incluso en nuestras relaciones más cercanas, con otros abogados. Somos una profesión en que solemos incluso tener varias generaciones, padres, hermanos, abogados, todos. Y uno pierde la conciencia de esa sensibilidad
que es el matiz que le da sentido a la justicia. Y para eso yo creo que la lectura, y en particular la lectura de los clásicos como estos, que no han perdido vigencia, nos lleva a la reflexión, a cuestionarnos, tal vez en el fuero interno, cómo lo estoy haciendo, cómo estoy llevando mi función como abogado. Como decía, yo soy un abogado funcionario. ¿Lo estoy viendo con ojos de justicia o solo de aplicación de normas? Y además, yo creo de que en Chile, y en particular, como mencionaba, me preguntaban por Manuel Rojas, Valdo Merolillo, Diamela de Lo Inmediato, y otros autores, dan cuenta de realidades que a veces se nos escapan en el día a día. La sociedad chilena ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho. Están los temas de inclusión, de diversidad sexual, la velocidad del cambio. Muchas veces la literatura lo recoge de una manera muy eficiente y hace falta leerlo. Perfecto, muchas gracias. Ministra, en esto mismo, en relación a la pregunta que le hacían respecto de la justicia para el panadero, en relación a la obra que se está analizando, la situación del protagonista que es encarcelado por sustraer una hogaza de pan, ¿podría tener cabida allí lo que hoy llamamos la justicia retributiva? No, sin duda, ahí es donde justamente se evidencia la justicia retributiva, el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión, ¿no? En el sentido de considerar, yo diría que eso parte de tres premisas, ¿no es cierto? En primer término, que el castigo tiene que ser, como en el pensamiento de Jeremy Bentham, ¿no es cierto?, un dolor o un sufrimiento mayor que el placer que da delinquir, y en consecuencia eso es lo que finalmente disuade al delincuente. Segundo, que evidentemente aquí no hay ningún tipo de sesgo ni de distinción en líneas grises sobre las motivaciones o hasta qué punto en realidad existe una culpabilidad, tema que se ha desarrollado muy posteriormente, ¿no es cierto?, con una serie de matices por el derecho penal, porque acá nos estamos basando en el tipo del delito y la antijuridicidad, y sin considerar, ¿no es cierto?, lo que es la culpabilidad, hasta qué punto es imputable la persona, hasta qué punto no se ha visto compelida a actuar, ¿no es cierto?, no ha actuado sin que se le pueda exigir otra conducta, ¿no es cierto?, que temas que se han desarrollado en el derecho moderno. Y por último, en la perspectiva, ¿no es cierto?, de lo que es la persona humana, el considerar que la persona humana está dotada de una cantidad, ¿no es cierto?, muy importante de derechos fundamentales que están anexados, ¿no es cierto?, a una dignidad intrínseca, ontológica del ser humano y que no depende de las conductas del ser humano, sino que esos derechos los tenemos todos, seamos buenos, malos, delincuentes o no. Esa reflexión, que parece tan obvia, ¿no es cierto?, sobre todo si vemos las declaraciones internacionales, es una reflexión que ha costado mucho instalar en las sociedades, ¿no? Porque todos decimos, sí, todos tenemos derechos, todos somos iguales, etcétera, pero basta que haya un delito, no, es que hay que matarlos a todos, hay que eliminarlos a todos, ojalá que se borren de la faz de la tierra, ¿cierto? Y ahí se retoma entonces la idea de que habría que haber pena de muerte, porque la gente es muy contra la pena de muerte, pero basta que haya un delito terrible para que todo el mundo diga, no, es que hay que volver a la pena de muerte. Entonces, el tema de la cancelación, de la eliminación de la persona que infringe el ordenamiento jurídico es un tema que, por supuesto, que tiene mucho más desarrollo, pero que nos ha costado mucho instalar, ¿no? Y que muchas veces en las formas sociales que tenemos de codificar las necesidades de seguridad o de combate al crimen, cosa que es correcta, nos equivocamos, ¿no es cierto?, considerando que la solución de eso está en esa cancelación o en esa eliminación, porque resulta que la única forma, en realidad, de combatir, ¿no es cierto?, la problemática de la delincuencia es combinar
con castigos, que por supuesto tienen que ser castigos que tienen una ponderación, con la necesidad de reincorporar a esa persona al orden social, porque de otra manera eso no termina con la delincuencia y crea a los Thenardier, ¿no es cierto? Estos que están bajo la línea, que nunca son descubiertos, que nunca son juzgados y que en definitiva se mueven en el lado B, ¿no? En el lado de hacer el mal, porque sienten que no pierden nada, no hay nada que perder, porque yo ya entré en la posibilidad de que posiblemente me condenen a muerte, así que ya da lo mismo lo que yo pueda hacer. Perfecto. Don Rodrigo, ¿a su juicio existe hoy en Chile una falta de equilibrio entre el mal o el delito y la pena? Uy. Enero del 2022, después de aproximadamente 30 años, tenemos presentado un proyecto de nuevo Código Penal en el Congreso. Y lo vemos en clave política legislativa. Tenemos un código que toma como modelo el español de 1848, con algunas otras incrustaciones a propósito de temas legislativos. Todos nos deleitamos ahí en penal estudiando eso. En mi caso fue con el maestro Kense Miller y con el maestro Garrido Montt. Y claro, todos tuvimos ahí el libro de Rivacoa acerca de la historia del código y miramos, nos deleitamos. Después tenemos algunas leyes de reforma a lo largo del siglo XX y después los expertos en políticas públicas inventan las agendas cortas. Yo nunca he visto una agenda que sea corta. No sé, pues se llaman agenda, pero se llaman corta. Ley corta. Parche legislativo. Suba las penas por aquí, sancione la tentativa como consumada por acá, presuma otra cosa por acá, arregle la legítima defensa y fortalezca la privilegiada, arregle la de tercero para validar la detención ciudadana, etc. Y Novoa Monreal en los 60 nos va a hablar de las leyes penales extravagantes. No porque sean barrocas ni estrambóticas, sino que porque vagan fuera del código. Vagando extracódigo, extravagantes. Y claro, encontrar la proporcionalidad sistémica dentro de eso es difícil, es difícil. Cuando por ahí algún penalista nos diga que a principios de la década del 2000, a inicios del siglo XXI, claro, un robo con intimidación puede tener la misma pena que un homicidio simple, hay muchas cosas que uno se pregunta si hay o no proporcionalidad sistémica. Son temas legislativos, sin duda, son temas de leyes ferendas. Ahora, en Chile hoy día tenemos una realidad que más allá del relato crítico que uno puede hacer, hoy día hay herramientas en materia de penas alternativas. La ley de penas alternativas fue modificada hace 10 años exactamente, en 2012, y hay un mundo en las penas alternativas antes del 2012 y después del 2012. Y lo que sea discutible de eso, bueno, hoy día se ventila vía inaplicabilidad las exclusiones a las penas alternativas, y son muchos los jueces, ni siquiera defensores privados o defensores penales públicos, sino que muchos jueces requieren de inaplicabilidad por los temas de proporcionalidad de la pena y las exclusiones de la pena alternativa. Es algo que en Chile se ha desarrollado mucho en el último tiempo. La proporcionalidad y la funcionalidad de la pena como un eje de jurisprudencia constitucional. Y claro, en un sistema garantista, la Sala Penal de la Corte también ha hecho mucho con eso. También el recurso de nulidad en las Cortes de Apelaciones a propósito de las normas de aplicación de pena también es uno de los grandes frentes. Claro, el constatar la necesidad de legislación moderna al respecto de proporcionalidad sistémica en un código del siglo XXI es un viejo anhelo. Un viejo anhelo. Todos, cuando estuvimos en la universidad, escuchamos por ahí de alguna propuesta del Código Penal tipo para América Latina, comentado por algunos de nuestros grandes maestros, y eso sigue siendo un gran anhelo, grandes precursores. Ya veían la globalización jurídica antes de la caída del muro de Berlín, con propuestas de códigos tipos para América Latina recogiendo un acervo cultural común. Pero, bueno, no está dentro de nuestro margen de decisión el saber cuándo pueda ocurrir ello, pero vamos a tener discusión de eso para largo. Para largo. Muchas gracias, ministro. No han llegado más preguntas, al menos que me hayan informado. Muchas gracias. De esta forma, terminamos esta tercera jornada del ciclo Literatura y Sistema de Justicia. Tengo un aviso antes para todas las personas que están conectadas.
los invitaba a participar en el primer concurso de memorias otecinas sobre lenguaje claro asociado al derecho que organiza la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. La convocatoria se extenderá hasta el 28 de febrero y pueden obtener más información de este concurso en la página web del Poder Judicial www.pjud.cl en Comisión Lenguaje Claro. De este modo, finalizamos la tercera jornada del ciclo Literatura y Sistemas de Justicia. Nos despedimos de los tres panelistas de esta jornada, ministra también usted, ministra Ramáez también, y la idea también que nos reunimos pronto. Ya avisaremos, anunciaremos los próximos libros, así que todas las personas que han seguido estos ciclos, vienen buenas noticias para este año que comienza en marzo. Así que muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.